Vale, estamos grabando entonces la tutoría y hoy ya veníamos avisando y ya lo hemos utilizado en algunas ocasiones. Nos toca abordar lo que son las transacciones y qué ocurre cuando varios usuarios están intentando acceder a la base de datos de manera concurrente, que se dice, decir, a la vez. Sí que es una unidad que hay que impartir y hay que impartir a desarrolladores, aunque luego el nivel de exigencia, igual que hemos dicho que en el examen tampoco van a ser todos los ejercicios de la dificultad del último ejercicio propuesto en la tarea, tampoco vamos a tener mucha necesidad de dominar en el examen esto de las transacciones y los bloqueos, ¿vale? Pero es un contenido de vuestro título y es un contenido que conviene que cualquier desarrollador conozca, porque vosotros vais a hacer una aplicación y hasta ahora todo ha funcionado muy bien, hasta ahora, bueno, muy bien o relativamente bien, porque somos nosotros con nuestra máquina virtual y con una aplicación a la que únicamente accede un usuario, que somos nosotros mismos, con lo cual la posibilidad de que la interacción con otros usuarios o con otras aplicaciones de problemas es cero. No puede haber problemas en el trabajo que estamos haciendo. Difícilmente nos encontraremos con un problema de concurrencia. Pero claro, cuando desarrolléis una aplicación y esa aplicación tenga que almacenar datos en una base de datos, la aplicación la utilizará una persona o puede que la utilice 1 millón de personas a la vez, ¿vale? En función de cuál sea el tamaño de nuestra empresa y cuál sea el tamaño de nuestros clientes, pues puede que las aplicaciones sean utilizadas concurrentemente por un número elevado de usuarios, con lo cual sí que puede haber problemas en ese uso que se hace de la aplicación y en el uso que la aplicación hace de la base de datos. Bueno, nosotros vamos a imaginarnos en una parte, luego veremos que hacemos otra base de datos ficticia. Aquí tenéis un script básico, ¿vale?, que simulamos que vamos a utilizar una reserva de vuelos para agencias de viajes. Y esto es real y muchos de vosotros pues os lo podéis imaginar, que habéis podido reservar un vuelo o un hotel o reservar una entrada de cine. Es decir, no somos los únicos, con lo cual habrá gente que esté intentando reservar pues objetos o productos similares a los que nosotros estamos intentando reservar. Con lo cual hemos hecho una muy pequeña base de datos con 3 tablitas, ¿vale? Hay 3 aviones o 3 tipos de avión y 2 vuelos. Y ahí veremos cómo vamos a ir insertando cosas y vamos a ver cómo cambia el contenido y qué ocurre cuando 2 usuarios, en este caso 2 agencias de viajes, intentan reservar o intentan modificar la base de datos a la vez. Entonces esto lo podemos copiar, yo lo voy a copiar de aquí y me lo voy a llevar a mi gestor, que ya lo tengo por aquí preparado en algún sitio. Bien, aquí tenéis, vamos a simular 2 agencias, con lo cual hemos abierto 2 terminales. He utilizado la misma base de datos que la de departamentos y empleados, y simplemente en una de ellas, aquí me da igual el cual, creamos las tablas e insertamos los datos que tenemos ahí en el script, ¿vale? Y aquí ya podemos borrar para empezar. Ya tenemos las tablas creadas y los datos, ¿de acuerdo? Evidentemente aquí existen relaciones y lo que vamos a ver es que deberíamos garantizar, eso sí, que el número de pasajeros siempre sea menor que la capacidad del avión. Antes sí que se permitía ese overbooking incluso, pero ya no, si no me equivoco, está prohibido el overbooking, con lo cual no es posible que le vendamos más
asientos de lo que tenemos por capacidad del avión. Y esos asientos se van a ir vendiendo en dos agencias distintas. Aquí tenemos una máxima, que es una restricción que habría que cumplir. Es una restricción de integridad, que es que no puedo tener más pasajeros que asientos. Bueno, aquí hay algunas características que deberían cumplir los gestores de base de datos, y se conoce con las siglas ACID. ACID, que viene de atomicidad, de consistencia, de aislamiento, isolation, y de durabilidad, ¿vale? Son las siglas de esas cuatro características que conviene que las bases de datos y la operatividad que hacemos con esa base de datos conserven. En este caso, si comenzamos por la atomicidad, diremos que, ya lo hemos repetido en alguna ocasión, las transacciones o se ejecutan todas las acciones que hay dentro de una transacción o no se ejecuta ninguna. Eso es lo que llamamos atomicidad. Todas las operaciones se toman como un único conjunto, de tal manera, aunque luego veremos que podemos variar un poco esa definición, pero en principio o se ejecutan todas las acciones que están integradas en una transacción o no se ejecuta ninguna. Tenemos la consistencia, que es que cualquier acción que llevemos, que realicemos sobre la base de datos, debe partir de un estado consistente y debe dejar la base de datos en otro estado consistente. Si nos referimos, por ejemplo, a las características que nosotros queremos conservar del enunciado anterior, diremos que un estado consistente es aquel en el que no hemos vendido más asientos de los que tenemos en un avión. Si hemos vendido más, quiere decir que hay alguna restricción que no estamos cumpliendo, y nosotros necesitamos que se conserven esas restricciones. Entonces, una transacción debe siempre partir de un estado consistente y, a través de las acciones, dejar la base de datos en otro estado consistente. Puede ser que en medio existan inconsistencias, pero en medio, ¿vale? Por ejemplo, si yo, bueno, ahora veremos el ejemplo y lo entenderéis también. Aislamiento quiere decir que si hay dos transacciones que se están realizando, en principio una transacción no debería influir en la otra. No debería influir, quiere decir que los datos no haga que una de las transacciones deje de impida que la base de datos se quede en un estado consistente. Entonces, si realizamos dos transacciones, deberían ser independientes y no generar ningún tipo de error. Y por último, la durabilidad, es decir, que si yo modifico a través de una transacción, he modificado los datos existentes en la base de datos, esos datos deben permanecer en el tiempo, pese a que incluso puede haber algún error, porque no he llegado a escribir en el disco o porque se ha caído el sistema una vez que yo he definido que la transacción se ha finalizado, ¿vale? Si es así, el gestor de base de datos debe ser capaz de rehacer o deshacer, en función de lo que necesitemos, toda la transacción, ¿vale? Entonces, como veis, pues no todo eso es sencillo. Para nosotros sí, porque muchas veces lo único que tenemos que hacer es definir dónde empieza y dónde termina una transacción, y todo lo que hay detrás ya se encargará el gestor de base de datos. Vale, en este caso, por ejemplo, yo puedo, aquí lo que hacemos es que Alice va a ingresar, a hacer un pago de 100 euros, ¿vale?, a Bob. Con lo cual, estas serie de sentencias serían en principio las que habría que llevar a cabo. Pues yo le reduciría en 100 euros el saldo de Alice, y momentos después incrementaría
en 100 euros el saldo de Bob. Si además están en sucursales distintas, pues diría que la sucursal donde está Alice tiene 100 euros menos y la sucursal donde está Bob pues tiene 100 euros más. Si esto fuera un mundo ideal, yo ejecutaría eso y se llevaría a cabo convenientemente. Pero si hay un error aquí, de cualquier tipo, de caída de la red o de lo que sea, resulta que se han hecho 2 de las 4 sentencias. Si se han hecho 2 de las 4 sentencias, quiere decir que en un estado consistente donde había, por ejemplo, 100 euros en la sucursal de Alice, los hemos quitado y se han perdido, porque no los hemos incrementado en otra sucursal ni en otra cuenta. Entonces ya no es consistente. Teníamos 100 euros y ahora no tenemos ninguno. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Vale? Entonces, para que eso, entre otras cosas, para esa atomicidad y esa consistencia se pueda mantener, pues nosotros vamos a tener que iniciar una transacción con Begging, por ejemplo. En Postgre hay varias formas de iniciar la transacción y luego confirmarla. En caso de que lleguemos hasta este extremo, deberíamos confirmar la transacción si todo ha ido bien, y confirmar la transacción significa que yo he escrito los valores y los hago perdurar, los hago durar en el tiempo. ¿Vale? Entonces estamos cumpliendo esos, en el mejor de los casos siempre, estamos cumpliendo las propiedades deseables de una base de datos, que es el cumplimiento de esas del ACI, de esas propiedades ACI. Bien, pues empezamos con algunos problemillas. En el caso del acceso concurrente, pues porque yo tengo la posibilidad de utilizar 2 modos de acceso en las transacciones. En principio, el valor por defecto de una transacción es el de que una transacción puede leer y escribir. Pero luego vamos a ver que también podemos poner la transacción en solo lectura. Lo que hace Postgre y otros es que a la hora de iniciar una transacción, esa transacción coge una instantánea de los datos con los que se va a trabajar, y entonces en principio no le influyen las transacciones que se puedan llevar a cabo de manera paralela, excepto que puedan ser luego confirmadas en este caso. Vamos a ver un ejemplo con el modo de acceso de lectura y escritura, y en este caso dice, fijaos que la agencia 1 solo está leyendo, solo está haciendo select. En cambio, la agencia 2 intenta insertar un nuevo avión, agencia 2 o AENA. Entonces, ¿cómo va a influir en el segundo select? Porque el primero no varía. ¿Cómo va a influir en el segundo select después de haber hecho el insert? Tenemos que comprobar si en este momento el avión que se acaba de insertar en otra agencia existe o no existe, o si existe o no existe en el momento de confirmar. Entonces, yo estoy en la agencia 1, voy a ir aquí. Vamos a ver qué ocurre y vamos a simular ese hecho diciendo, venga, primero vamos a ver cuántos aviones tenemos de cada tipo. Y me dice que tenemos un Boeing y un Airbus. Solo tengo eso. Vamos a ver ahora qué ocurre si yo inicio una transacción en el segundo terminal, que simulamos que es una agencia distinta, o ya os digo, que fuera AENA, que dice, oye, que tenemos un tipo de avión nuevo, vamos a insertarlo.
Y aquí dice que este es un Airbus A300. Se supone que ya teníamos un Airbus A300. ¿Vale? Pero si yo repito la sentencia anterior, nos sigue saliendo uno. Porque esta segunda agencia todavía no ha confirmado los cambios. Si yo hago el commit aquí, ¿vale? Fijaos que aquí nos marca como que estamos dentro de una transacción con el asterisco. Aquí ya hemos quitado el asterisco. Y si vuelvo a repetir en agencia 1, ahora, una vez que hemos confirmado la inserción de ese nuevo avión, entonces ya sí que aparece en el primer terminal, en la primera agencia. Entonces estamos pudiendo leer y escribir, en este caso, en ese terminal. Bueno, tenéis el mismo hecho, lo tenéis visible. A ver. Vale, en la siguiente diapositiva os voy a poner varias de estas para que veáis evidentemente cómo lo podemos simular, ¿vale? Qué sentencia viene primero y qué sentencia viene después. Y aquí os dice que la agencia 1 solo verá los cambios que se hacen en la agencia 2 cuando éste haya hecho el commit, cuando finalice su transacción. ¿Vale? Al finalizar y confirmar todas las acciones realizadas en la transacción, entonces ya este sí que podrá ver esos cambios. Si yo inicio una transacción indicándole que esa transacción va a ser de solo lectura, ¿vale? Pues entonces vamos a ejecutar estos comandos en el que yo inicio la transacción. ¿Qué pasa aquí? Vale, inicio la transacción y voy a ver en qué modo estamos. Vale, el show me permite ver el valor de algunas variables. En este caso dice que el modo de solo lectura no está habilitado. Vamos a habilitarlo. Vamos primero a ejecutar una inserción para que veáis que si no estoy en el modo de solo lectura, sí que se me permite hacer, por ejemplo, ese insert. ¿De acuerdo? En cambio, si cambio el modo de la transacción, a read only, ya sabéis que si hay un error dentro de la transacción tengo que volver a realizarla. A ver cuál ha sido. Bueno, lo ponemos ya directamente en read only, que sí me ha dejado. Y ahora si intento hacer otra inserción, en este caso ya con el valor del modo de acceso de read only puesto a true, me dice que no, ¿vale? No se puede ejecutar un insert porque estamos en una transacción de solo lectura. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo definir seguramente por eficiencia del gestor de la base de datos, una transacción como de solo lectura, que no modifica datos, pero evidentemente si digo que va a ser de solo lectura y resulta que lo intentamos hacer algún cambio, pues me genera un error y no me deja continuar. ¿Vale? Esos son los modos de acceso que tenemos ahí.
Y aunque hemos intentado... Sí, Javier. Perdona, Alberto, la primera sentencia del Red Only te ha dado error, ¿por qué? La primera sentencia no ha dado error. Ah, es que vi un error ahí, ponía error en O o cerca de 0, algo así, justo después de... A ver, vamos a ver si lo ha hecho o no. Ya, pero... Justo después de donde ponías el Read Only, justo después ponía error en la transacción en carácter O o cerca de 0, o así. A ver si pudiera yo simular esto, a ver qué pasa. ¿Vale? Sí que he podido insertar esta. Lo que pasa es luego al intentar poner la siguiente es cuando he pegado mal, me parece. Ah, vale. Vale. Pero esa que era... No, perdón. Esa ya la teníamos de antes. A ver, voy a intentar hacer otra vez. Hemos dicho que lo tenemos... Está en Read Only. Con Read Only deshabilitado. Y si ahora intento la inserción, este sí me ha dejado, ¿vale? El select aquí sí, de momento sí que le ha hecho. Lo que pasa es que seguimos dentro de la transacción, ¿vale? Y entonces si yo ahora intento cambiar a Read Only e intento hacer otra inserción bueno, me da igual que sea TWC, ahí ya me ha dado el error, después, y evidentemente ya si hago el select me dice que nada, que no puedo hacer nada hasta que no haga el rollback, ¿vale? Con lo cual vuelvo a tener el TWA, no me ha permitido insertar ni el inicial, que parece que sí había resultado correcto, que era el TWB, cuando todavía tenía off el modo Read Only, y posteriormente al ponerle el Read Only e intentar insertar un nuevo avión es cuando ha fallado y tengo que abortar la transacción. Vale, seguimos. Pues, a ver, voy a hacer este terminal también, que si no me va a dar problemas, que es demasiado grande. Venga, seguimos entonces. Eso es simplemente los modos de acceso. O permito lectura y escritura o únicamente la lectura. Luego lo que tenemos es el nivel de aislamiento. Hemos dicho que una de las propiedades que queremos conseguir es el aislamiento de las transacciones, es decir, que unas no afecten a las otras. Y nosotros vamos a ver dos niveles de aislamiento, o bien serializable o bien lectura confirmada. Digamos que el deseo es que todas puedan ser serializables, pero no siempre lo conseguimos. Vuelvo a repetir, en el caso de sentencias seguramente más pequeñas, que no requieran mucho cálculo ni muchos recursos, pues es más fácil conseguir el serializable con mayor eficiencia en el gestor de la base de datos. Dice que a mayor nivel de aislamiento, que sería el serializable, menos posibilidad de que se produzcan interacciones. Por tanto, mayor seguridad, pero también dice que menor grado de concurrencia. Es decir, si tenemos dos transacciones, esas serán serializables cuando los cambios que realizo
en el otro terminal no afectan, ¿vale? Aunque las otras sesiones hayan hecho confirmaciones y por tanto aunque hayan grabado físicamente los cambios, ¿de acuerdo? Y dice que si se intenta modificar una fila ya modificada por otra sesión se obtiene un error. Ahora veremos. Entonces, habrá veces que necesiten, según qué tipo de datos, el hacerlos serializables, de tal forma que se ejecuten concurrentemente tiene que obtenerse el mismo resultado que si se ejecuta una detrás de otra, ¿vale? Evidentemente, si conseguimos ejecutarla de manera paralela, ganamos tiempo, no hay ninguna de las dos que tenga que esperar, ¿vale? En el caso de la lectura confirmada, dice que cada sesión sí que ve los cambios de las otras cuando éstas han realizado el commit, y este es el valor que hemos visto, que cuando yo hago el commit en el segundo terminal he visto en un select los valores confirmados del otro. Lo que pasa es que hay veces que la lectura confirmada pues no es suficiente garantía de que las transacciones se hagan o obtengamos el mismo resultado que si las hubiéramos hecho una después de otra. Vamos a empezar por serializable y vamos a simular. Aquí lo que tenemos es que empezamos una transacción en la segunda agencia, como no es el modo por defecto, tenemos que indicarle a nosotros que haga una transacción que sea serializable, y vamos en el terminal 1 vamos a iniciar otra transacción que intenta modificar, ¿vale?, aquí los pasajeros de un vuelo. Digamos que intenta inicializarlos a 50. Pues hay 50 reservas para poder hacer 50 asientos. Lo único que nos va a mostrar aquí son los 50 que sí se ha podido realizar esa actualización, no hay nada que lo impida. Y luego en la agencia 2 lo que intenta modificar otra vez es esa misma fila, ese vuelo, y poner pasajeros a 0, pero esto todavía no está confirmado, ¿de acuerdo? Con lo cual este terminal se quedará bloqueado a la espera de saber si esto se confirma o no se confirma, ¿vale? Vamos a empezar por ahí porque luego habrá que ver el problema posterior que puede llevar acarreado eso. Sí, dime, Juan Antonio. Entonces si entran varias solicitudes, y el orden que llevan, ¿cuál es? O sea, si por ejemplo la segunda agencia está esperando a que se confirme la sentencia de la primera, pero entra otra tercera agencia o una cuarta. Si varias agencias quieren modificar en función de si el bloqueo es por fila o si el bloqueo es por tabla, en este caso sería por fila, si varias agencias quieren modificar la misma fila de la base de datos, la primera que tiene acceso, digamos, a esa fila es la primera que lo bloquea, ¿vale? Entonces se bloquea y ya los demás tienen que esperar a que sea liberado ese recurso. ¿Y cuando se libera, por qué orden? Bueno, hará una cola ahí, lo pondrá en cola y irá sirviendo en cola, ¿vale? Si no da un timeout previo, ¿vale? Bueno, pues vamos a intentar simular esto, y hemos dicho que en principio lo que hacemos es poner una transacción inicial en este terminal 2, diciendo además vale, la hemos puesto en serializable. En ese momento es cuando desde otro terminal pues alguien intenta, esto se lo voy a copiar, modificar los pasajeros
que pueden ir en el vuelo LH100. Lo ha modificado. De hecho, si hacemos un select para ver si el número de pasajeros de ese vuelo está puesto a 50, aquí tenemos que el LH100 sí tiene 50 pasajeros. No está confirmado todavía, y entonces en el otro terminal está alguien intentando hacer una sentencia similar sobre la misma fila, ¿vale? En este caso poniendo pasajeros a 0. Y si os fijáis, no me sale el prompt, y no me sale el prompt porque está bloqueado ese terminal a la espera de que este confirme o no confirme. Cuando el terminal confirme, a ver, ahí estamos. Una vez aquí, una vez que confirmamos, es cuando el segundo terminal se ha desbloqueado. Pero ¿qué ocurre? Que no ha podido hacer esa sentencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha evaluado que no se han podido ejecutar una tras otra, independientemente de su orden, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esta se hubiera ejecutado antes que esta. En ese caso, si el terminal 2 se ejecuta antes que el terminal 1, pasajeros acabaría valiendo 50. En cambio, si se ejecutan en el orden contrario, pasajeros acabaría valiendo 0. Entonces son dos transacciones que antes de confirmarse cualquiera de las dos, esas dos estaban intentando modificar los mismos datos, y en una transacción que esté puesta como serializable no se permite. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que impide, ¿vale? Si yo lo pongo como serializable, me estoy garantizando que lo que yo cambio, en este caso lo que yo estoy cambiando, partiendo de un valor, imaginaos que ahí el valor inicial era 25, digo, pues voy a doblarlo, pues le pongo 50, pero porque el valor era 25. Si resulta que alguien internamente ha cambiado el valor inicial a 0, ya es un estado inconsistente, porque yo quería el doble de pasajeros de los que hubiera. Entonces, son dos transacciones que inicialmente leen unos datos, en el caso de ambas dos, que los pasajeros eran 25, y que se supone que después de haber leído hacen dos modificaciones, pero resulta que alguna de esas dos modificaciones se ve afectada por los cambios que se han producido en el otro terminal. ¿De acuerdo? Entonces, el serializable debería ser que independientemente del orden de ejecución de esas dos transacciones concurrentes, el resultado fuera el mismo. Como no es el mismo, hay que abortar. Entonces, esta segunda no se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Sí que la primera se ha confirmado y sigue estando 50. ¿Vale? Esa sería... Sí, Javier. ¿Qué pasa si en esa segunda consola no haces rollback? No, me dice que ya, como ha habido un error, ¿vale? Me dice ya que esa transacción no se van a ignorar todas las sentencias hasta que yo no haga el rollback. Pero si no se hace rollback y se cierra esa sesión, ¿qué ocurre? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Pues quedará bueno, no, en este caso no quedará ningún bloqueo abierto. Es que si tú cierras la sesión, está cerrando la sesión. Los segmentos del rollback que hay por ahí se limpiarán y no le ocurre nada más. Porque ¿Qué hay diferencia entre hacer rollback o no haberlo hecho? Es que yo sepa, Postgres te está obligando ahí en esa sesión a hacer
si te fijas, hemos pasado de un estado que estamos dentro de la transacción, ¿vale?, a un estado erróneo, que es el que te muestra con esa exclamación, ¿vale? Porque el problema solo estaría en ese terminal, ¿no? O en esa sentencia. Si tú abres otra sentencia, otro terminal, claro, esa que está bloqueada no tiene validez, ¿no? Esta ahora mismo, hasta que yo no haga cierre la transacción, ¿vale?, voy a provocarlo igual que lo hemos provocado antes. Venga, si yo inicio una transacción, pero me refiero, yo creo, bueno, si yo abro otro terminal, si yo no le abro, afecta al terminal 1, no, otro terminal, esa transacción no le afecta esta a lo que haga en otro terminal. Esta ya se ha confirmado, ¿vale? Lo que afecta no es tanto el que se haga en un terminal o en otro, como qué está ocurriendo en la base de datos. Los datos a los que quiere acceder ¿están disponibles? Sí, ya estáis viendo que yo puedo acceder a vuelos, o yo puedo acceder a qué más tablas, a aviones. El bloqueo lo tiene en el otro terminal. Sí, más que bloqueo es que está una transacción Sin cerrar. sin, no está ejecutada, la tiene pero no solo sin cerrar, sino que ha dado un error la transacción. Es que lo suyo es que una vez que ha dado un error, la transacción no pueda finalizar correctamente si ha habido un error por medio. Sí, tiene que terminar con el rollback Sí. Cualquier cosa, si yo pongo inserinto vuelos en vez de vuelos, vale, esto ya ha dado un error y ya me ha dicho que estoy en una transacción. Si yo ahora intento hacer el set asterisco, me dice cuidado, la transacción está abortada. Ya es que no me deja hacer nada, ni sobre vuelo, que no es la que yo he utilizado antes, y las órdenes serán ignoradas hasta el fin del bloque de la transacción. Es decir, que me está obligando aquí a hacer un commit. Sería absurdo, porque no, ¿vale? De hecho, por mucho que haga el commit, el que hace el rollback. Hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Y se hace el rollback. Entonces sí que necesita, alguna causa habrá, un rollback explícito, ¿vale? Eso hemos visto que era el modo de serializable, es decir, que me tengo que garantizar, o el gestor de la base de datos se tiene que garantizar, que las transacciones sean independientes del orden. Las transacciones concurrentes, si una empieza después de que la segunda transacción haya hecho un commit, ahí no son transacciones concurrentes, da lo mismo, ¿vale? Entonces tiene que ser que dos transacciones estén ejecutándose antes de que cualquiera de ellas dos haya hecho el commit o el rollback. Vale, en el otro modo que hemos dicho, que era el modo por defecto, en el de lectura confirmada, pues lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a empezar indicando que vamos a iniciar una transacción en cada una de ellas, aunque no hace falta, pero le podemos, para que nos aseguremos de en qué modo de aislamiento estamos. En este caso estamos en el de lectura confirmada, y vamos a hacer el intento que hemos hecho anteriormente de poner a cero el número de pasajeros. Ahora sí que podremos. En principio no hay ninguna otra transacción que esté bloqueando esta fila ni este valor. Entonces sí que me permite poner a cero el número de pasajeros. Vamos a intentar ahora
poner a 50 otra vez en este caso. Lo teníamos por aquí y como ocurría antes, el bloqueo sigue estando. Mientras yo no confirme, ¿vale?, el bloqueo en el segundo terminal, el que haya empezado primero pues es el que ha conseguido actualizar, el otro se queda bloqueado a la espera de que se confirme o se haga el rollback. Como yo estoy en lectura confirmada, una vez que confirmo aquí, el otro se desbloquea y se actualiza, ¿vale? Entonces la diferencia que hemos visto es que en el modo serializable esto mismo que hemos hecho no se permitía. En el modo de lectura confirmada sí se permite. Este se ha quedado muy contento creyendo que el número de pasajeros está puesto a 0, ¿vale? Pero si este hace el commit también, evidentemente, cuando vaya a ver el número de pasajeros, resulta que lo tiene 50. ¿Vale? Entonces, evidentemente habrá casos en los que sea deseable que las transacciones sean serializables. En este caso, el de la agencia 2 pues se vaya a llevar o se va a empezar a mosquear cuando le acaba de poner a los pasajeros 0 y resulta que en el siguiente SL le aparece 50. Y digo en el siguiente SL porque muchas de estas sentencias ya sabéis que no es que haya un usuario poniéndolas, es que hay una aplicación que hace una transacción inmediata. Está definida por el programador qué es lo que hay que hacer para hacer una reserva o qué es lo que hay que hacer para modificar los pasajeros y es inmediato. Y resulta que el de la agencia acaba de decir que los pasajeros tienen que ser 0 y el programa le devuelve que son 50, porque hay otra agencia modificando la vez. Entonces, hay que entender que en función del nivel de aislamiento de las transacciones, pues el resultado de dos transacciones concurrentes puede ser uno o puede ser otro. ¿En qué casos habrá que elegir una u otra? Pues ya habrá que estudiar cada una de ellas qué efectos puede tener, ¿vale? Como hemos visto, lo que provoca la actualización, porque la lectura no provoca bloqueos, ¿vale?, a no ser una lectura que veremos ahora después. La lectura de datos en principio no provoca bloqueos, pero la escritura sí, ¿vale? En este caso pues no se devuelve error que antes. Vale. Vamos a ver esos bloqueos y en muchos casos el que llegue a ser consistente o no un conjunto de transacciones, el estado de la base de datos siga siendo consistente después de una serie de transacciones concurrentes, es utilizando esos bloqueos para que no haya problemas. Vamos a ver, dice que llegan dos clientes. Si os acordáis, una de los requisitos iniciales, una de esas restricciones de integridad que decíamos era que no podíamos vender más asientos o hacer más reservas a cliente que asientos teníamos en los vuelos. Pues vamos a ver qué puede ocurrir si intento reservar en el mismo vuelo a dos clientes cuando tengo un asiento libre, ¿vale? Y dice que, bueno, lo primero es que cada uno de los empleados de la agencia va a mirar si el vuelo aún le quedan reservas y si quedan reservas, pues coge ese asiento para su cliente. Bien, dice aquí que la segunda de las agencias, esta va a hacer las operaciones un poco más tarde. Entonces comenzamos con una transacción y poniendo en ambas, que podemos, aunque sea el valor por defecto también, vamos a borrar, vamos a borrar aquí también y empezamos a hacer una transacción definiéndola como read-write, es el valor por defecto, pero bueno, aquí ponemos otra transacción y también como read-write.
Vale. Entonces, en la primera de las agencias hemos dicho que va a mirar si existe, ¿vale? Vamos a ver la capacidad y los pasajeros de los vuelos. Aquí hace un producto cartesiano, ¿vale?, del vuelo IB398. Dice, mira, tenemos 210 de capacidad y hasta ahora 209 pasajeros, luego queda uno, ¿vale? La misma sentencia hace este y ve lo mismo, que sigue quedando una plaza libre. Así que lo que hace, hemos dicho que primero la primera agencia, la agencia 1, es reservar, ¿vale? Dice, pues los pasajeros que tienen ya no, ahora hay uno más. Lo ha actualizado. De hecho, salen 210. Pero el otro no se ha enterado todavía de eso, así que intenta hacer la misma actualización. Está bloqueado. ¿Por qué? Estamos intentando actualizar lo mismo. Cuando este haga el commit, ¿vale?, cuando este hace el commit, este que no era serializable ha hecho también la actualización, ¿vale? Pero lo que ha ocurrido es que de una capacidad de 210 tenemos 211 pasajeros. Overbooking, sí, con la correspondiente multa para la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente esto ha ocurrido porque yo le he puesto pasajero más uno. Pero si yo le hubiera puesto el 210 directamente, en vez de pasajero más uno, aquí habría habido 210. Pero mis dos clientes se habrían ido pensando que la reserva era suya. Sí que habría solo incrementado en uno, pero en realidad habría 211 pasajeros que creen que tienen reserva. Porque yo le he dicho, pues ya está cogida, y a este le digo, pues también está cogida, ¿vale? Entonces, lo que hemos provocado es, al no utilizar bien las transacciones, que se lleve a cabo una no conformidad con las restricciones, ¿vale?, y por tanto no se cumple en este caso todas las propiedades del asset, ¿vale?, que es la consistencia. Porque no esté bien diseñada la base de datos, no tendría que, en esa columna no tendría que tener ahí un tipo de restricción para que no se diera eso. Pero sí que en este caso a lo mejor es por ese motivo. Ahí, si son 210, que se limitara o esa no puede ser porque pueden variar la capacidad, los pasajeros. Sí, pero vuelvo a repetir, siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de estos errores. Si yo en vez de pasajeros más uno, yo le hubiera puesto en ambas terminales que los pasajeros, en vez de poner pasajeros más uno, pues llegan de la agencia a la de la agencia y dice, pues si había 209, ahora ya hay 210, me la quedo, ¿vale? Habría sido el mismo, un problema diferente. Sí que en este caso, si yo hubiera puesto un check de que pasajero no puede ser mayor que la capacidad, se cumpliría ese check, pero en realidad habría reservado, ¿vale?, yo le habría mostrado al cliente, pues sí, tiene usted su reserva, en los dos casos, y seguiríamos con un problema de que van a llegar los dos pasajeros diciendo, oye, que yo tengo billete, ¿vale? Entonces, sí, debemos, es nuestra obligación, si encontramos o pensar primero si puede existir un error, y ahora veremos una forma de solucionarlo mejor, y evidentemente cuando surge el error tendremos que ver cómo solucionarlo, pero si solucionamos este ya saldrá otro, no os preocupéis, que
que tenemos para todo, porque hay son muchos los problemas que pueden acontecer, ¿vale? Yo puedo hacer aquí el commit, si no lo he hecho ya, ¿vale? O en este caso pues podría hacer el rollback si es que lo estoy comprobando antes, ¿vale? Vale. Lo que sí puedo hacer, bueno, aquí hemos visto que hemos vendido en su caso más de los que podíamos vender, vale, pero es que al select le podemos poner una cláusula, ¿vale? Y le podemos decir, oye, que estoy haciendo un select, pero porque yo los datos que me devuelvan los quiero actualizar. Entonces hacemos el select esto para actualizar sin esperar, ¿vale? Vamos a empezar otra vez y vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero ahora la segunda agencia sí que se va a dar cuenta de que tiene que esperar, ¿vale? De que no le va a dejar iniciar, no le va a dejar en este caso continuar más bien con la transacción, porque hay alguien que está bloqueando esos registros, ¿vale? Entonces vamos a Estos son cosas a tener en cuenta a la hora de diseñar lo que hablabas de los programas, ¿no? Claro, pero es que vosotros sois desarrolladores, ¿vale? Entonces son puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los programas para que no se puedan dar este tipo de errores. Por ejemplo, lo del update es conveniente. Sí, a ver, todos nosotros vamos a tener unos conocimientos limitados. Cuanto más se tengan, mucho mejor, porque con menos problemas o más posibilidades de solución vamos a tener. Ahora, lo que tampoco se puede es tener todo en todo momento. Entonces, sí que las aplicaciones es deseable que tengan esto en cuenta. ¿En qué pasos? Porque si yo vuelvo a repetir, habéis visto desde el principio el divide y vencerás, y eso es siempre. Entonces, el divide y vencerás también se aplica aquí. Si yo estoy buscando cuál es la consulta que debo hacer, pues me tengo que centrar en eso. Y luego eso lo meteré dentro de una transacción, ¿vale? Muchas veces los entornos de desarrollo incluso ya te ponen los límites de la transacción, ¿vale? Para que todo sea mediante una transacción, y nosotros nos podemos despreocupar un poco, ¿vale? Entonces, lo que sí conviene es que saber que eso puede generar problemas. Si yo hago cosas concurrentemente y mis aplicaciones van a ser concurrentes, seguro, porque va a haber, en la mayoría de los casos, va a haber más de un usuario trabajando a la vez, debo tener en cuenta que es posible que ese trabajo multiusuario me dé problemas, y para eso están las transacciones. Y si yo no quiero complicarme mucho, las pongo todas serializables y me aseguro que todas se van a hacer una detrás de otra. Lo único que puede ser que un usuario lo tenga esperando mucho tiempo. Sí, es la hora. Bueno, lo hago rápido. Si yo inicio una transacción en ambos, ¿vale? Aquí también la inicio y le digo que voy a hacer un select, pero ¿vale? El select en principio no cambia. Esas filas es lo que sí que van a cambiar. Ahora intento en el otro terminal hacer lo mismo, pero me dice que ya no. Fijaos que antes sí que los dos podían hacer el select, pero si yo le digo, oye, en mi aplicación lo puedo poner, que este select es para luego actualizarlo, pues si otro intenta hacer lo mismo, me dice, pues no, porque ya hay un terminal que está abierto, ¿vale? Entonces, en ese caso, estaré evitando que se modifiquen, porque siempre hay una lectura previa a ver cuántos tenemos. Entonces, que se modifiquen dos valores por dos terminales distintos, dando posibilidad de incongruencias. Bien, y luego tenemos los bloqueos, que simplemente os lo voy a explicar, ¿vale?
Esto es más difícil que ocurra en aplicaciones, porque las aplicaciones están hechas para actuar siempre de la misma forma. Pero imaginaos que yo tengo una tabla donde tengo dos filas solo dos filas. Y el primero de los terminales intenta actualizar la fila 1 y la fila 2. Y el segundo intenta actualizar al revés, en el orden inverso. Primero la fila 2 y luego la fila 1. ¿Qué quiere decir? Que este primer terminal ha bloqueado la fila 1 y este segundo terminal ha bloqueado la fila 2. Y como cada uno de ellos dependen de que el otro suelte sus recursos, ¿vale?, pues llega a un bloqueo mutuo. Ninguno de los dos. ¿Sí? ¿Y entonces qué ocurre? Entonces, si lo queréis hacer, el gestor de base de datos se da cuenta de que hay un bloqueo mutuo, ¿vale? Y entonces las dos transacciones, ¿vale?, lo tenéis aquí. Se ha detectado un bloqueo mutuo, ¿vale?, mientras se esperaba por un recurso. Bueno, entonces el rollback hay que hacerlo porque se queda esto en el estado de que necesitamos liberar los dos, ¿vale? Pero no se quedan los dos ahí esperando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y os he dicho que o todo o nada, eso era la atomicidad, pero en realidad podemos nosotros hacer un save point. En medio de una transacción, yo puedo hacer un save point de manera que si ocurre algo de los errores que hemos visto antes, pues podría, y he hecho el save point, evidentemente, podría volver a un punto anterior. Bueno, está ahí para utilizarlo, pero no es muy utilizable, ¿vale? Y con esto lo dejamos ya por hoy. Y hemos visto el conjunto de las transacciones un poquito rápido. Bueno, ¿alguna? Gracias, Alberto. Nada, gracias a vosotros siempre.